Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Raíz Podcast. Yo soy Isaac Calderón, ustedes pueden llamarme Chaco. Y es un gusto que estén acá en un nuevo episodio. Hoy tenemos a un personaje que tuve el placer de conocer hace muchos años y que recientemente me lo encontré acá en Pérez y que hace un trabajo muy chiva, un poco mezclado con arte y un poco mezclado ahí con otras cosas que ya van a conocer. Eh, Antes de empezar, quiero hacer un poquito de publicidad para que vayan a comerse una deliciosa trucha del Truchero Santa Lucía, acompañada de guacamolito, ensalada con uchuva y tomate y bien arreglada. De verdad que la comida es deliciosa, no lo digo yo, bueno, sí, lo estoy diciendo yo, pero la gente me respalda, la gente que ha ido a comer y que deja esos platos limpios, vea que solo les falta comerse las espinas de la trucha, respalda que lo que estamos haciendo es un gran trabajo con mucho amor y con mucho sabor, que es lo más importante. Así que vayan a comerse una trucha, Truchero Santa Lucía. Por ahí los estamos esperando. Está en San José de Rivas. Queda mucho 30 minuticos de aquí del centro de San Isidro en carro. Pueden llevar a sus hijos a comer, a pescar. Pueden ir con su pareja, pueden ir con su mamá, con quien quieran. Y ahí los vamos a estar recibiendo. Y va a ser un placer cocinarles. Y sin más preámbulo, mentira, otro poquito de publicidad para agradecer a Sentido Humano, nuestra productora que está detrás de las cámaras, con Pabru tirando ahí todo el orden y la edición del video. Nada, Sentido Humano, que es un proyecto que se suma a La Raíz para darle mejor calidad y mejor producción a este contenido que les estamos creando con muchísimo amor. Y sin más preámbulo, les presento a Jorge González. Jorge González es psicólogo graduado de la Universidad Nacional y ha dedicado su vida básicamente a trabajar con comunidades, con proyectos alrededor de toda Latinoamérica y ha estado detrás de proyectos muy interesantes que nos va a contar. Jorge, ¿cómo vas? Bien, emocionado de hacer este podcast. Igual, ¿no? A Isaac lo conozco hace unos añillos atrás y siempre ha sido un bombeta. Entonces es muy tuanis como verlo acá ya en la raíz, verlo aquí como haciendo su magia. Sí, nos Gracias. conocimos en la U, Ujú, nos conocimos en haciendo un un taller proyecto ahí, cuando estabas en la FEUNA, cuando ajá. estaba en la FEUNA, sí, ahí por el buen Muri. Saludo a Muri donde sea que Saludos a esté. Mori y a Dani. A Muri, a los Danis. Sí. Mae, Jorge, voy a empezar con la pregunta que le hago a todos los invitados y es, Ok. ¿qué hacía Jorge a sus 7 años? Uf, ¿Dónde creció? ¿Cómo se desarrolló esa infancia, mae? a los 7 años es cuando uno está en la escuela. Más o menos entrando a la escuela, Ok, sí. primer grado, en primer grado estaba viendo en Heredia. Vos sos herediano de cepa. Prácticamente, o sea, yo nací en el Hospital México un 21 de noviembre a las 10:10 de la noche, dice mi mamá. Y de Chepe, digamos, me fui para San Miguel de Santo Domingo y ahí fue donde crecí. De hecho, es muy loco, porque yo vivía prácticamente detrás de la casa de Parmenio Medina. Ujú, Entonces, como que la historia, ¿no? Lo que pasó con Parmenio y lo demás fue como muy loco, como, oh, wow, este ma era mi vecino, ¿verdad? ujú. Y nada, crecí, en San Miguel. O sea, siempre sentí conectado con Santo Domingo y con la vibra como de Tibás y como estos lados. Eh, pero sí, luego ya como, es que a los 7 años, más, sí, en primer grado yo estaba como por esos lados de Heredia. Mae, ¿se acuerda qué jugaba o cómo se entretenía? O cómo se distraía Jorge del... Mae, yo siempre he sido yo era el carajillo que siempre ha sido como un desmadre afuera de la casa, en el patio, ¿no? Como con barro, mae, mi mamá siempre regañándome por esa vara, ¿verdad? De Ajá. que, Adrián, porque ese es mi segundo nombre, es otra vara, Jorge mae, que, Adrián, es, sí. que mi familia me dice Adrián y solamente yo creo que fue como del cole que la gente comenzó a llamarme Jorge. Pero siempre toda mi familia, ma, es Adrián. Entonces mi mamá, cuando yo hacía como todos estos desmadres con el barro, ma, y tratando de meter como, yo tenía este Tonka, como el Ajá, el camioncito, ma, camioncito. y ese era, ma, un éxito, ese de puchica, ma, tractor, le saqué el jugo, ma. Y es que qué buena pregunta. Ma, a esa edad, sí, cuando estaba viendo en Heredia, ma, como que estaba de moda como los robots, mae. Entonces la verdad es Ujú, que mi tata hizo todo el esfuerzo y la vara, mae, me compró como un robotcito, ¿verdad? Como, no ajá. sé, mae, y cuando era carajillo me llegaba casi como al hombro. Entonces yo decía como, mae, este hijo de puta bicho, ¿verdad?
Y era tanta la imaginación, ma, y la vara que yo pensaba que ese robot se iba a ir moviendo hasta la refri, abrir la refri, Sacar sacar una como birra. una birra a los 7 años, no sé, ¿verdad? Pero sí sacar el fresco, ma, o algo, pero di, era pura imaginación, ma. Me acuerdo también de esta vara que era como una cámara fotográfica roja y que uno le iba pasando como el Ajá, rollo. ajá, Entonces uno ajá, veía ajá. cosas Que distintas, tenía como unas mae. fotos, Ajá. como, Magic no sé qué se ajá, llamaba esa ajá, ajá, vara, sí. mae. Eso también fue como... Y mae, de hecho sí, la música, mae. Mis tatas escuchaban El Gusto es Nuestro. No sé si sabes quiénes son, mae. No, Es un grupo español con las mejores voces. Uy, mae, o sea, toqué algo. sí. Ahí, Estamos en vivo. estamos en vivo. El Gusto es Nuestro, mae, que son las mejores voces de España, digamos. Entonces está... Que era como un programa o No, una no, banda. era una banda, mae, pero era Ana Belén, Ah, sí. Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos. Sí, sí, toda la música de mi tata. Mae, exacto, o sea, todos los más reunidos en un solo disco. Y me acuerdo que sí, mae, lo escuchaba también cuando tenía como esa alma y hacía como el karaoke, la vara, y la coreografía, la vara. Pues yo estaba mae, metidísimo con toda esta música, y porque era la música que escuchaba mis tatas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, mae, sí, realmente mi infancia fue muy herediana, ahora que lo recuerdo. Qué tuanis, mae. Sí, qué rico como escuchar esas músicas, ¿verdad? Mi tata todavía las escucha. Y a veces está solo ahí en la casa, mae, viendo la vara en el tele y yo tengo que sentarme con el mae a escuchar porque es no sé, mae, está como que escapa mucho a todo lo que escucha uno actualmente, ¿verdad? Total, mae, y eso, o sea, realmente la voz, mae, la letra, las canciones, o sea, igual, o sea, yo escucho eso y yo me siento súper rojo, digamos, Ujú, sí, sí, sí. pero hay algo, mae, ahí que de carajillo, ¿verdad? Algo que me conectó con esa música, porque, mae, sí, a los 7 años que uno está escuchando, hace rap, digamos, pero, sí, me cuadraba, mae, como que las historias que tenían, sí, no sé, me, me, Ujú. me conecté mucho con esa música. Mae, ¿y te acuerdas por qué escogiste estudiar psicología? Eh, Creo que justamente como de esas edades, ¿no? Siempre estaba como conectado como con servir, ¿no? Como con, Ujú, poder como estar en contacto con otras personas, ¿no? Eh, mm, Inclusive me acuerdo que yo quería ser veterinario porque veía como, ¿verdad? En estos programas de televisión que los leones, ¿verdad? Mataban a los elefantes. Yo decía, "Jue puta madre, el elefante", ¿verdad? Yo estaba como súper preocupado. Y yo pensé que ese iba a ser mi brete, ¿verdad? Como trabajar como veterinario. Pero fui creciendo y después me di cuenta como que realmente algo que me interesaba mucho era como trabajar con personas, digamos, estar como en contacto con la gente. Siempre como que vibré con eso un montón. Y luego en algún momento, cuando ya viene esta etapa, ¿no? En la que uno tiene que hacer los exámenes, escoger la universidad, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, el examen del TEC y el examen de la UCR. eh, Había puesto psicología, ¿verdad? Como Madi, sí, la UNA. Había escuchado algo de la UNA porque vivía ujú, en Heredia, ¿verdad? Pero realmente no tenía como realmente una visión concreta de cuál es la diferencia entre estudiar en una universidad privada o estudiar en la UCR o estudiar en la UNA. Que también agradezco a la vida, mae, por tener el chance de hacerlo en la Universidad Nacional. Eh, y sí, fue por eso. De hecho, me acuerdo que la profe, ¿verdad? El primer curso de introducción a la psicología, nos pregunta la maestra, ¿no? Como, maes, ¿ustedes por qué entraron aquí? Y yo random, mae, dije que había entrado porque quería trabajar en cárceles. Como que ok, eso me ha llamado la atención. Yo ok, dije, mae, qué yo loco. quiero trabajar Qué con loco, qué loco, cárceles. porque yo no creo en lo más mínimo en el manifiesto, ¿verdad? Me parece una Ujú. basura. Pero qué loco como esa idea inicial, mae, te resultó en algo que ahorita lo conversamos más adelante, digamos, pero te Ujú. resultó siendo real, ¿no? Sí, sí, pasó. Sí, pasó, sí, sí. Uy, otra vez, mae. Ahí, Sorry. todo bien, todo bien. Es que yo, mae, me cuadra como usar las manos. Entonces ahorita me siento como, ¿Dónde Como las amarrado. pongo? Te estorban. Este. Sí, mae. Entonces yo creo que por ahí entró como la idea de psicología, como de, mae, quiero trabajar con gente. Y sí.
Porque la psicología, por lo general, la gente la entiende como ir a terapia, ¿verdad? Correcto, Como sentarse con un psicólogo clínico a contarle sus problemas y sus traumas. correcto, Pero hay otra parte de la psicología que es todo ese trabajo más social, más humano, ¿verdad? Que es, total. creo, entiendo, es el enfoque de la Universidad Nacional en el tema de la psicología. Yo creo que, exacto, yo creo que la UNA, mae, ¿verdad? Cero propaganda, pero la verdad es que creo que la UNA sí tiene un enfoque más social, digamos, Ujú. a diferencia de la UCR, y también hablando con compas de la UCR me dicen, mae, si es que el enfoque acá es como más Más clínico. clínico, Ujú. tiene un enfoque también ahí como el psicoanálisis, son como más estrictos, etcétera. Y la nacional, sí, yo creo que por su esencia como que trata de ser más humanista, digamos, y tiene como este enfoque con la comunidad, con el trabajo con las comunidades. Em, y sí, o sea, y realmente cuando tuve como ese, ¿verdad? Como esa chispita de mae, ¿y por qué no meterse como más en esta parte más social y no tanto en la clínico, digamos? Y eso fue, digamos, en la U, cuando tuviste este clip. Mae, fue muy loco porque justamente en ese año que estaba entrando a la universidad también hice mi primer como voluntariado con Un Techo para mi País, ¿verdad? eh, que como cualquier voluntariado tiene sus pros y sus contras, pero realmente esa experiencia de entrar primera vez a una comunidad rural, digamos, y como ver el contraste, ¿no? Y ver cómo realmente las situaciones de exclusión, digamos, y cómo humanos, ¿verdad? Cómo personas están viviendo en condiciones por una estructura que es súper mediocre, eh, ¿verdad? Me generó como muchas preguntas y muchas como ganas de transformar esto, ¿no? Como de participar en hacer algo, ¿no? O sea, como Ujú. devolver algo, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creo que fue como este cambio como de mindset, ¿no? El de pensar, ma, en la jupa de, si yo estoy estudiando en la universidad pública, digamos, si yo estoy como tratando de entender esto para devolver a la comunidad, ma, de fijo tengo que hacer algo. O sea, no, Claro. no me puedo quedar con esta información o con esta formación, ma, y trabajar ahí para cualquier empresa, Ujú, ¿no? O sea, como ujú. que esto es para devolvérselo otra vez a la gente, ¿no? A la comunidad, a la sociedad, Sí, sí, digamos. sí, que fue un poco más de también la inquietud que me llevó a mí a dejar ese sueño de que le venden, por lo menos en mi carrera, a que usted tiene que ser un ejecutivo de ventas o un ejecutivo de negocios en Exacto. una gran empresa, digamos, y dedicarse a hacer plata nada más. Total, Y yo dije, madre, total. puta, ¿cómo habiendo pasado todo este proceso, todo este brete que hicimos en la UNA, de verdad, de cuando hacíamos estos campamentos muy, muy locos, mae, Ujú. y cómo habiendo tenido como toda esta educación humanista, mae, cómo puta la agarro, la echo en una bolsa, le hago un nudito Sí, y la guardo y me voy sí. a otra cosa, ¿verdad? Y no podía, mae, yo tenía, ese brete que tenía me parece una mierda, digamos, y no era feliz, mae, no me alcanzaba, ni siquiera me alcanzaba la plata, eso era lo peor. Si por lo menos hubiera estado ganando bien, uno se conforma, mae, Claro, claro. pero estaba casi que aguantando hambre, digamos, Sí, vivía peor que con la beca universitaria. sí. Mae, entonces yo ahí mandé todo el carajo y me vine para Pérez Ujú. a hacer toda esta vara. Y, mae, bueno, cuando yo te conozco, trabajabas con las cárceles. Principalmente ese era como el principal enfoque, ¿verdad? Sí, sí, cuando nos conocimos, dos bueno, mil diecisiete híjole, 2017 2018 mae, por hace ahí. rato, sí. Ajá. Sí, 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 yo estando ahí en la U, bueno, no, yo ya había salido de la universidad, digamos, y ya estaba como empezar este trabajo con, con las cárceles y parte de En qué esto, consistía ese brete que hacían en la cárcel? bueno, esto fue es una organización que toda está, que se llama Nueva Oportunidad, Fundación Nueva Oportunidad. Que nada que eh, ver con la República, ¿verdad? es otra vara. Que se dedica como a la reinserción social de personas privadas de libertad. Entonces parte del trabajo que hacen es como poder brindar de ciertas habilidades, sobre todo humanas, digamos, pero también técnicas, para que una vez que salgan de su proceso, digamos, en la cárcel puedan como reinsertarse otra vez, reinsertarse en la sociedad de una manera como más accesible, ¿no? Como ya Ujú. con ciertas herramientas y con ciertas eh, fortalezas, digamos, como desde el emprendimiento o desde el empleo, digamos,
Eh, y bueno, parte de mi trabajo ahí fue dedicarme en el tema de desarrollo humano, que también ha sido como uno de los lugares que siempre me ha gustado trabajar, que es con la juventud. Entonces trabajé en el Centro de Formación Juvenil del Surquí, En el de eh, menores. en el de menores, y ahí estuve como por lo menos un año estuve trabajando con ellos, y que fue una experiencia súper transformadora, ¿verdad? Porque es como, además de ser el primer brete, digamos, de trabajar como psicólogo, también era como quitarse un montón de prejuicios, digamos, de la población privada de libertad, ¿verdad? Reconocer más esta gente que tiene un montón de energía, muchas ganas de hacer las varas. También como que para mí uno de los mayores aprendizajes fue reconocer de que toda esta gente, mae, son unos bichos, o sea, son gente que tiene demasiada información, tiene demasiado conocimiento, o sea, los maes saben medirte con la vista cuánto es un kilo de coca, digamos. Claro, ¿Me explico? claro, sí. Entonces, es una actividad ilegal porque así lo Por establece el la sistema, ley, sí. digamos, pero la capacidad para poder tener como estos conocimientos, digamos, y poder medir, mae, a cuántos dealers le voy a dar coca, mae, cuánto me va a llegar cada uno, mae, o sea, estos maes son contadores, ¿me explico? Claro, y tienen una habilidad para medir quién le miente, quién no le miente, ma, en O quién pueden sea, confiar, quién es exacto. una trama y quién no es una trama, así, O sea, estos maes en serio son gente muy, 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 muy inteligente, nada más que dedicó en un su contexto esfuerzo. equivocado. Exacto, ¿verdad? Entonces también como trabajar con ellos y con ellas para realmente que ellos pudieran darse cuenta de, mae, puta, sí, o sea, yo sí sé bretear, nada más que no breteé en un lugar correcto, digamos. Ujú. Entonces, eso fue para mí uno de los aprendizajes más tuanes que tuve, como acompañarlos y que ellos también me acompañaran, porque yo estaba, yo era un chamaco todavía, ¿no? O sea, como escuchando sus historias, porque también había como un cierto proceso terapéutico, entonces me tocaba también como acompañarlos sí, como en escuchar y poder compartir y poder como generar algún tipo de resoluciones, digamos, en su proceso Como la parte más personal. psicológica, digamos, sí. Exacto. Ujú. Entonces, fue un aprendizaje muy, muy tuani, la verdad. Ok. Mae, y me contabas el otro día, bueno, y ahora que nos volvimos a encontrar, digamos que has estado viajando prácticamente por toda Centroamérica, Ujú, por lo menos ahí es donde ha estado el brete fuerte, digamos, ujú, haciendo esto, ¿no? Trabajando con las comunidades. ujú, Mae, ¿cómo llegas a irte a viajar por, verdad? Porque nosotros nos dejamos de ver 2018, una cosa ujú, así, ujú, le perdí el rastro a Jorge, ujú. yo me dediqué a hacer otras cosas, ma, y después me lo encuentro todo lleno de carbón, Sí. apagando un incendio forestal, ma, y yo dije, qué putas, esto es demasiado surreal encontrarme este ma aquí, Sí, qué ¿verdad? loco, qué loco. Eh, ma, ¿cómo fue este proceso de, bueno, encontrar este brete, de irte a trabajar con las comunidades y qué se encontró Jorge en estas comunidades centroamericanas? Wow. Bueno, justamente después de estar en un proceso, ¿verdad? Con las cárceles, yo igual seguía como conectado de alguna manera como ad honorem, ¿verdad? Con el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un proyecto o sí, en uno de sus órganos que se llama Clubes 4S. Ujú. Entonces, con Clubes 4S, que se enfoca prácticamente al trabajo con mujeres, niños y jóvenes rurales, yo estoy como viajando por el país, no sé qué, como haciendo talleres y trabajando como en este fortalecimiento de capacidades. Y aparece la oportunidad de Procasur, que es esta organización con la que estuve trabajando, que decía, bueno, mae, acá de salir un proyecto para Centroamérica, con la región del SICA, ¿verdad? Entonces eran todos los países de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, Sistema de integración centroamericana. ajá, el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces aparece el proyecto y al que era como este encargado del MAC, del Clubes 4S, me dice como, hey Jorge, están buscando a un facilitador para arrancar con este proyecto, no sé qué. Y yo, mae, ahí de fijo, ¿verdad? Entonces fue muy tuanis, mae, porque mi entrevista de trabajo fue hacer un taller, Oh, qué tones. Sí, la ¿verdad? especialidad de Jorge. Exacto, es como lo que más me cuadra, lo que Sí, más me sí, sí, sí. apasiona, mae, ¿verdad? Ahí es donde entrego mi corazón y todo lo que soy en el taller. Qué pequeña pausa comercial ahí, mae. A mí me gustó mucho la forma en la que plantea los talleres porque la haces desde un poco el psicodrama, ¿no? Ujú, Un ujú. poco mezclando el arte con Sí, ese tema social y ese tema de trabajar y sí, juegos, pero al mismo tiempo metiéndole brete duro, ¿verdad? sí. Sí, gracias también a los maestros que tuve en la carrera. Creo que ahí fue donde encontré
eso que me apasionaba, ¿no? Que era como el psicodrama, digamos, o esta metodología que permite conectar el cuerpo, digamos, y conectar las sensaciones, pensamientos, ¿no? En un espacio como grupal de trabajo desde el teatro, ¿verdad? Ujú, Desde ujú. involucrarlo en el movimiento, en las sensaciones, En en las la imaginación, en imágenes, las ajá. imágenes, ¿no? Jugar como con la creatividad pura, ¿verdad? Y entonces, eh, todo ese entrenamiento que estoy recibiendo, como que dije, madre, sí, este es el camino, digamos, ¿verdad? Em, y que tal cual, o sea, fue como una herramienta que me permitió como mucho crecer y me permitió mucho como entender cómo trabajar con comunidades y con grupos y que fue justamente, bueno, esta la clave para hacer el taller con el que entré con Procasur eh, y que justamente también fue como la herramienta que me permitió trabajar con todas estas comunidades en Centroamérica y en Sudamérica, digamos, como que eh, para mí lo más importante que creo que he visto en estos años es que el método, ¿verdad? Es la clave para poder trabajar con comunidades, ¿verdad? Ujú. Como que El cómo se hace. el cómo se hace, mae, el cómo Ajá. se hace es tan importante, mae, porque lastimosamente venimos de estructuras tan huesas, ¿verdad? Tan Cuadradas y, académicas y ajá. técnicas, ¿verdad? Que llegan a las comunidades con este lenguaje tan irreal, digamos, o tan incomprensible, que las comunidades siempre salen con esa pregunta, como, mae, ¿qué vinieron a enseñar? Digamos, ¿qué es lo que vinieron a decir? O sea, realmente me voy aquí sin nada. Sí, que lo veíamos las otras veces que, bueno, trabajamos juntos en ese tema del aguacate, ¿verdad? Lo veíamos cuando daban estas charlas los ingenieros a los productores, ¿verdad? Que son puros señores que la mayoría costos Exacto, terminaron la escuela exacto. y que ellos entienden de cómo viven las plantas y cómo funciona esto, pero no entienden ese lenguaje súper técnico que traían los ingenieros. Yo recuerdo a mi Exacto, papá, que era uno de ellos, decía, no, ¿qué es usted aquí? Pues yo no estoy entendiendo nada. exacto, ¿verdad? Y entonces, imagínate eso y replicarlo con todas las organizaciones que trabajan con Claro, comunidades, claro, ¿verdad? O sí, sí, sí. sea, es muy fuerte ver cómo las comunidades están cansadas y hartas de que vengan todas estas instituciones, porque eso no pasa solamente con las organizaciones internacionales, pasa con la institucionalidad pública Ujú. que trabaja con la ruralidad, eh, que vienen con Ay, ay. ahí, que vienen con conceptos, digamos, y vienen con formas de aprendizaje súper arcaicas, digamos, súper oxidadas, que no funcionan, ¿verdad? O sea, sientan a la gente durante casi 4 horas a que veamos un PowerPoint, eh, donde la gente tal vez no sabe escribir, donde la Sí. gente tal vez no sabe leer, ¿verdad? O ni siquiera ve lo que está Ni escrito en el logra ver, PowerPoint. claro, porque son letras súper Sí, sí, chiquititas, sí, ¿verdad? sí. Con lenguajes tan técnicos que nadie sabe, son muy difíciles de comprender. Entonces, eso, yo creo que para mí uno de los aprendizajes fue, cómo compartir información y cómo lograr que una comunidad pueda participar de un proceso de transformación sin usar los mismos elementos y las mismas herramientas que utiliza todo el mundo, ¿verdad? Ujú, ujú. Y entonces ahí es donde viene como esta necesidad de utilizar el cuerpo como una herramienta de aprendizaje, Claro. ¿verdad? Porque ese es el lugar que nosotros conocemos, ¿no? O Ujú, sea, ujú. yo El que conozco hemos mi habitado cuerpo, siempre. exacto. Hemos habitado este cuerpo y se vuelve por lo tanto mi herramienta de aprendizaje, Ujú. ¿verdad? Hay un bailarín africano que me encanta la frase que dice que no hay ningún sistema de conocimiento que sea real hasta que pase por el cuerpo, Claro. ¿verdad? Y entonces, para mí eso ha sido como la clave de trabajar con comunidades, o sea, entre más metamos el cuerpo, digamos, y el cuerpo desde este lugar personal, ¿verdad? O sea, reconocer que lo que siento me pasa, vibro, ¿verdad? Dónde me duele, hasta en el contacto con el otro, ¿verdad? Que yo creo que eso ha sido también lo tuanis de poder trabajar con el psicodrama, con estos métodos participativos, porque se vuelve, la idea es como transicionar de un espacio individual a un espacio colectivo, Ujú, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta, ujú. ¿verdad? Y para mí otros aprendizajes de trabajar con comunidades es que la respuesta no está en el consultor, Sí, ¿verdad? La respuesta está en la en la comunidad. comunidad. O sea, Sí. la comunidad ya sabe qué es lo que necesita, ¿verdad? Lo único que necesita es como facilitar, digamos, o poder como conectar esos puntos
para poder generar como la forma, la estructura y poder como decir, esto es lo que necesitamos. Sí, un poco como funciona la terapia con un psicólogo, de que el psicólogo no le dice a usted cuáles son sus problemas, sino que usted se los cuenta y con base a preguntas, Claro, más que todo usted va armando, ¿verdad? claro. Ah, puta, de aquí venía esta hora con mi mamá o mi papá o lo que sea, ¿verdad? Sea cual sea el trauma o lo que sea que esté trabajando, Claro, pero no es el psicólogo diciéndote, no, es que tenés este problema, claro, ¿verdad? Es como el mismo acercamiento, ¿no? De claro. que sea la misma comunidad quien llegue a las conclusiones. Y ahora ponerlo desde ese lugar, ¿verdad? Como desde esta metáfora del terapeuta, ponerlo con una comunidad, Ujú, ¿verdad? Entonces ujú. está la señora diciendo, ma, es que nosotros necesitamos esto, Sí. ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que pasa ahí en Los Ángeles, que está este grupo de señoras, ma, que se encargan de hacer todo el proceso de reciclaje y tienen una necesidad específica, ¿verdad? Entonces, pensando como en esta metáfora del terapeuta, digamos, con una persona, es dividir esa persona en muchas personas, o sea, la comunidad es muchas personas, entonces está la Claro. señora que necesita esto, luego están las mamás que están ahí esperando que los carajillos salgan de la escuela, ma, y que lo que necesitan es como un techo para poder como resguardarse, ¿verdad? Entonces como que cada persona en la comunidad tiene una necesidad, pero la respuesta está en ellos mismos, Sí, digamos. sí, sí, sí. Uno lo que intenta es facilitar esas conexiones, ¿no? Ujú. Mae, ¿y cómo es el contexto de las comunidades en el resto de Centroamérica? Porque Costa Rica, no sé, quiero creer como que, como en todo, es un poco una excepción a la regla, ¿no? Ujú. Las comunidades. Obviamente tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras Sí. cosas, pero por el tema político y económico en el cual está inmerso Centroamérica en general, digamos, ¿cómo es ese contexto, mae? ¿Cómo vive la gente? ¿Cuáles son esas necesidades que la gente decía, Jorge, es que esto es lo que está pasando Sí. aquí? Sí, mae, bueno, yo creo que de la experiencia, digamos, y estar como trabajando con comunidades en Centroamérica, eh, claramente, digamos, el Triángulo Norte, ¿verdad? Que es Ujú. esta Honduras, conexión Guatemala, El Salvador. entre estos tres países, eh, tienen una dinámica muy distinta, digamos, a lo que pasa en Nicaragua, en Costa Rica, inclusive en Panamá, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Triángulo Norte, digamos que también geográficamente tiene condiciones climáticas muy Ujú, difíciles, ujú. ¿verdad? Genera en la población, digamos, la incapacidad para producir o porque realmente las condiciones climáticas hacen que sea muy difícil generar producción agrícola, digamos, entonces no hay seguridad alimentaria. Eh, la cuestión de lo que se habla de las tres olas de migración, ¿verdad? O sea, con los inconclusos tratados de paz, ¿verdad? Que de hecho se dice que realmente ahí es donde nace la primera ola de migración de Centroamérica, porque después de los periodos de conflicto en Centroamérica y con los tratados de paz que el famoso Arias intentó o se ganó Su su Nobel. trofeo, este, realmente no hubo un proceso, ¿verdad? No hubo un proceso como de integración Sí, fue un tema de discursos políticos y de total. reunirse con las personas indicadas para que hablaran Y bien y fotos y todo el show mediático, ¿verdad? papeles y eso. Pero no hubo Una psicológicamente, digamos, o desde este espacio más integral, eh, no hubo una implementación de esa paz, pues. exacto, ¿no? Ujú. Entonces la gente o sea, imagínate, ma, vivir tantos años en medio de conflictos y de un pronto a otro, bueno, ya hay paz, ¿verdad? Ahora sí, sigamos todo bien. Entonces la gente queda como un poco mareada y confusa de qué está pasando, ¿verdad? La situación de los gobiernos locales todavía no está clara, etcétera. Entonces, eh, se dice, ¿no? Y para mí también esta es mi visión, que justamente por esa falta o esa incapacidad de poder trabajar con las comunidades o poder como de trasladar ese show, digamos, realmente a espacios de integración y de paz o de conexiones más integrales entre las comunidades, generó toda esa confusión y la necesidad necesitamos irnos de aquí, ¿verdad? Necesitamos movilizarnos a Estados Unidos, donde, ¿verdad? Del famoso sueño americano. Entonces, para mí que esta cuestión, ¿verdad? De tener una tradición desde los ochentas, ¿verdad? De ver porque yo trabajé mucho con jóvenes rurales en estos proyectos, entonces ver a tus tatas, ¿no? Ver a tus abuelos en ese movimiento, ver que las condiciones climáticas de este Triángulo Norte no son las mejores, Dima, genera como súper impotencia Claro. para las personas jóvenes, ¿no? Eh,
Sí, como para dónde agarro, Claro, qué opciones tengo. ¿verdad? Ujú. Y a esto se suman también las condiciones super güeyes, digamos, o complicadas de movilizarse, digamos, a Estados Unidos, digamos, donde está la famosa bestia, ¿no? Este tren, ¿verdad? Que recorre desde México hasta Estados Unidos, inclusive parte de Centroamérica, y me acuerdo escuchar como a las historias de estos compas, digamos, como ellos mismos estuvieron ahí, tuvieron situaciones de violencia sexual, personas asesinadas, ¿no? Personas que se murieron en el camino. Entonces, hay, haciendo, ¿verdad? De esta pregunta que hacías como diferencia de Costa Rica, hay tantas condiciones, digamos, en este sector, históricas incluso, Ujú. climáticas y, ¿cómo se llama? Y familiares que generan como esta diferenciación, digamos, entre lo que está pasando con el resto de Centroamérica, con estos tres países, a lo que pasa en Costa Rica o en Panamá, ¿no? Entonces, lo que veo también es que las comunidades indígenas, digamos, y los pueblos originarios en estos tres países está muy marcado, sobre todo en Honduras y Guatemala, ma. Es hermosísimo. Me acuerdo un compa, ¿verdad? Nelson Valentín, que de hecho ahorita está exiliado en Inglaterra porque asesinaron a su hermana y él es garífuna. Entonces son de Ujú. estas comunidades negras del Caribe, de Honduras, y me acuerdo una vez que me bofeteó, digamos, con sus palabras y me dijo como, ma, es que ustedes lo que vienen a enseñar aquí no es nada nuevo. O sea, nosotros trabajamos en comunidad hace rato. Nosotros sabemos qué es trabajar en comunidad. Yo sé lo que es, ma, ir a ayudarle a mi vecina y tratar de compartir con ella lo poquito que yo tengo. Es parte de la cultura también ancestral, ¿no? Total, El trabajar en conjunto. O total, sea, lo vemos en Costa Rica, digamos, lo hacen los biribris y lo hacen todas las comunidades total, indígenas. total. No es nada nuevo para Ujú, ellos, ¿no? ujú. Ni para ellas. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Como que para mí fue como muy poderoso ver esas historias, digamos, eh, y no como este lugar de victimismo, ¿verdad? Como, ay, sí, pobrecitos los guatemaltecos o los salvadoreños, no, sino que era como, o el espacio se abría para que ellos pudieran y ellas pudieran como compartir su historia y para que justamente el colectivo, digamos, y la persona que estaba a la par dijera, puta, ma, a mí me pasó lo mismo, digamos, o Ujú. ma, mi tata también estuvo en las mismas que tu tata, digamos. Entonces, esta sensación, y es ahí donde se rompe ¿verdad? Como esta cuarta pared, se rompe ese individualismo que nos han dejado, mae, el, el, di- el, Capitalismo. el capitalismo, este sistema en el que estamos, Sí. ¿verdad? O sea, entonces, eso, escuchar estas historias, escuchar como estas formas de vivencia, escuchar la cuestión de cómo no logran producir, de cómo vienen de pueblos originarios, etcétera, etcétera, pero contarlo en un espacio, digamos, en un círculo, con otros compas de tu misma edad, ¿verdad? Inclusive hasta casi que pueden ser vecinos, pero que no tuvieron el chance de crear ese espacio de confianza y poder crearlo, digamos, y poder generarlo, eh, era sumamente transformador, digamos, y es Ujú. sumamente hermoso ver cómo se rompe también esta idea de inclusive como nacionalista, ¿no? Es que yo soy salvadoreño, yo soy guatemalteco. Costarricocentrista hasta cierto punto. También, mae, ¿verdad? O sea, tuve el chance también como de hacer talleres, digamos, entre distintos jóvenes de Centroamérica y que ellos mismos lograran, y ellas mismas lograran ver como la posibilidad de verse como en colectivo, mae, es hermoso. Claro, claro. Es hermoso. Mae, y este proceso resulta en manojo. O esto es manojo. Y entonces este proceso cae en manojo eh, porque la cuestión con el trabajo con comunidades y con proyectos comunitarios es que sigue habiendo un intermediario, ¿verdad? Así Ujú. como pasa con los Sí, aguacates, la organización internacional que se responde, dedica a ¿verdad? gestionar fondos con la excusa de ayudar comunidades, pues. Claro, ¿verdad? Que Siempre muchas veces hay, pasa, muchas veces no. exacto, tal cual, ¿verdad? O Ujú. sea, eh,
los proyectos comunitarios o los proyectos de desarrollo rural, digamos, hay un intermediario, ¿verdad? Hay una organización que se encarga de poder como solventar estas necesidades, pero de una organización atrás o una institución atrás, el Banco Mundial o la ONU o quien sea, que de alguna forma, mae, lastimosamente, hacen negocio de esto, Sí. ¿verdad? O sea, la pobreza, lastimosamente, para muchas instituciones es un negocio, ¿verdad? O sea, no hay un interés real de poder transformar esas condiciones, ¿no? O sea, hay un montón de plata, o sea, y de hecho por ahí hay estudios que dicen casi que la mitad de los salarios se van en tiquetes de avión y hacer como estos congresos y que el Foro Mundial y que, ¿verdad? Todos estos espacios como de diálogo y discusión que realmente ahí nunca llegan a nada, o sea, es Ujú, puro ujú. show, ¿verdad? Sí, mis profes de la U odiaban hablar conmigo de estos temas porque yo les decía, madre, ¿para qué sirve la ONU? Ujú, No ujú, sirve para una mierda, digamos. ujú, Yo la ujú, única organización internacional que creo que tiene como un poquito de impacto es la OMC ujú, por un tema de que regula, ujú, pues, el ujú, comercio, ¿verdad? ujú, Pero digamos, la ONU no hace más que sentarse todos los años con un montón de presidentes y lo dejó muy claro Nayib Bukele, que aclaro no es santo de mi devoción, ¿verdad? Pero lo dejó muy claro cuando en una conferencia de Naciones Unidas dijo, este video que estoy grabando para Twitter va a tener más impacto que lo que estamos haciendo hoy aquí. ujú, Y tenía todos los chicos llenos de razón, ¿verdad? Y ujú, es un montón de gente súper privilegiada conversando sobre los temas ujú, los problemas de la gente menos privilegiada ujú. sin llegar realmente a atacar el problema, ¿no? Se quedan discursos. Total. Y mis profesores, principalmente la directora de la escuela, doña Rosemary, si llega a ver esto, un saludo, la quiero mucho. Se enojaba mucho cuando yo le decía es que la ONU no sirve para una mierda. Ajá. Y es que así lo veo, digamos, porque no pasa de Total. ahí, pues. Total. No, total, o sea, es que, y eso, o sea, realmente estando dentro de esta institucionalidad, y inclusive estoy trabajando como de cerca con ministerios de agricultura en Panamá, en Centroamérica, en este proyecto, y es claro, ma, es que es súper claro como el show que se tienen, o sea, y da mucha cólera también, pero también es muy esperanzador porque hay jóvenes que no les gusta ese show, ¿verdad? Ujú, Que saben de que eso no está generando nada. claro. Entonces, em, eso, entrando como en en estos espacios y dándome cuenta como del tras bambalinas que hay en los proyectos comunitarios, y realmente los intereses que hay para trabajar con las comunidades, era como, "Mae, no sé si es esto lo que realmente me gustaría hacer, ¿no?" Entonces es donde ahí donde nace Manojo, ¿verdad? Con la intención de poder como crear un espacio, un puente, ¿no? Entre lo que la comunidad quiere hacer, ¿verdad? Y lo que la comunidad está pensando hacer para poder conectarlo con eh, ese lugar que podría brindar como el financiamiento para o la conexión para lograr ese proyecto. Digamos, por ejemplo, em, ahorita Manojo está trabajando con un proyecto en Sarapiquí, ¿verdad? Entonces la intención es transformar un lugar que se llama el Secafor, que era el Centro de Capacitación Forestal de Sarapiquí, que eso se encarga el SINAC de manejarlo. Y lo que estoy trabajando con este líder comunitario que se llama Juan es poder utilizar ese espacio, transformarlo para que la comunidad lo retome, ya que prácticamente el SINAC tiene ahorita una ley que permite el derecho de uso. Entonces estamos como generando los papeles y el croquis y los detalles de para qué se va a usar, cuál es el plan de emergencias, el plan de manejo de residuos, etcétera, para poder hacer un derecho de uso de este espacio y que este Secafor se transforme, porque fue un espacio que se dejó botado después de la pandemia, se retome y sea un espacio de trabajo para las comunidades, ¿verdad? Que Ujú, la queremos llamar Centro de Capacitación Territorial. Toda la intención es que la comunidad pueda llegar ahí a compartir información vinculada a sostenibilidad ambiental, turismo rural, educación ambiental, etcétera, para poder como eso, ¿verdad? Generar como espacios de trabajo, espacios de información y capacitación para. Entonces sí, ¿verdad? Como que Manojo nace como de esta necesidad o este interés de poder como trabajar con las comunidades y buscar una herramienta de trabajo que no sea
el típico documento, ¿verdad? De 50.000 páginas que se vuelve como súper Ujú. complejo para una comunidad llenarlo, ¿verdad? O sea, hay un montón de fondos, hay un montón de plata por ahí moviéndose, ¿verdad? Como lo que puede mover Dinadeco, lo que puede mover el INDER, ¿verdad? Cualquier institución pública, inclusive hay fondos extranjeros que podrían llegar a las manos de las comunidades, pero hay una barrera académica y técnica que hace que las comunidades no logren acceder a esos recursos, ¿verdad? Entonces es donde entra Manojo como a poder realmente escuchar y construir con la comunidad cuál es ese proyecto, esa necesidad, para luego llegar a ese lugar y poder como jalar el recurso, digamos, o Ujú. poder como iniciar ese proyecto. Ok, mae, ¿y cómo llegas a Pérez? Pérez, mae, Pérez, Pérez era como, Pérez era, mae, yo me acuerdo que tengo toda esa imagen como bajando el Cerro de la Muerte cuando era carajillo, decía, mae, sí, ya hay un pueblo, ¿verdad? Ujú. Como, ya cuando uno va bajando, cuando termina el Cerro de la Muerte ya llega a otro mundo. Y esa es la visión que tenía, pero bueno, la cuestión es que hay un proyecto que se comienza a construir ahí en la comunidad de unos amigos. Eh, el año pasado estaba en México en un proyecto parecido, digamos, al que estoy ahorita, que era un proyecto de construcción. Entonces era como transformar un espacio y poder como generar eso, una casa, utilizar los elementos que hubieran como en el espacio para aprovecharlos, creando un jardín, creando un huerto, etcétera. Entonces, esa fue la razón por las que estaba en México con mi pareja. Luego las cosas en México se volvieron como un poco como complicadas y apareció la oportunidad de estos compas diciendo, ma, nosotros queremos hacer prácticamente lo mismo, queremos como construir nuestro espacio, queremos saber, reconocer cómo podemos utilizar la tierra, tenemos una finca de aguacates que no sabemos qué hacer, entonces ahí es donde con mi pareja decidimos como, ok, digo, volvamos a Costa Rica y retomemos lo que hemos dejado por ahí botado porque estábamos viendo en Costa Rica antes de ir a México. Y nada, apareció la oportunidad de venirnos aquí a las montañas de Rivas a vivir A vivir. y a trabajar y a darle duro. Y aquí te topas con la realidad de los aguacateros. Y eso, ¿verdad? Hablemos del aguacate, mae. Yo siempre, bueno, lo decía hace un rato, nadie mejor que un aguacatero para hacer guacamole, pero Sí. mae, no sé, ha habido como mucha cosa con el tema del aguacate, digamos, y hasta ahorita estamos como haciendo algo, creo yo, válido realmente acá en el cantón Ujú. para entrarle al tema como debe ser, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te involucras vos, mae? Porque a mí me buscaron, digamos, Ujú, por el tema de la asociación de desarrollo, ¿verdad? ujú, Que en mi comunidad está el grueso de los productores del cantón. sí. Y por un tema más político, ¿verdad? Aunque obviamente yo tengo interés personal Ujú. en el tema, pero ¿cómo llegas vos, mae? ¿Cómo te involucras con esto? Y contémosle un poco a la gente qué es lo que está pasando acá. Súper. Eh, bueno, justamente desde ese lugar y ese bagaje de trabajar con comunidades era como, madre, de fijo, la única respuesta aquí es asociarnos, ¿verdad? La única Ujú. respuesta aquí es como trabajar en colectivo. Em, entonces yo vengo, digamos, ¿verdad? Vengo a trabajar en este proyecto, que está esta finca de aguacates, entonces yo estoy como tratando de ver cómo hago los aguacates, poder venderlos, poder también entender como el proceso de producción, mejorarlo, ¿verdad? Ir adaptando ciertos mecanismos, etcétera. Y en ese proceso de aprendizaje es que aparece una capacitación del MAC, ¿verdad? Que están haciendo como unos talleres continuos sobre aguacate y a una de tantas fui, tuve el chance de ir. Entonces, en medio de la capacitación, ¿verdad? Ahí es donde eh, Javier, ¿verdad? Que es como el encargado de la oficina acá del MAC, El de la extensión, el de oficina de extensión, extensión. Ujú. eh, en medio al final de la presentación o la experiencia que estábamos visitando, dice, bueno, estamos con el interés de trabajar un proceso asociativo, ¿no? Comenzar a asociarnos como aguacateros, porque además hay un estudio que se ha hecho como a nivel nacional de cómo está la condición del aguacate, etcétera, y que se vea la necesidad de trabajar en conjunto. Entonces yo vengo con esa espinita en el corazón, digamos, ¿verdad? Como lo estaba comentando, como en esta necesidad de trabajar con comunidades. Viene Javier con esta propuesta y yo dije, madre, sí, de fijo, aquí está. O sea, Ujú. Hay que hay entrarle. que entrarle, ma, hay que Sí. trabajar con este proceso de asociación. eh,
y nada, ¿verdad? Ahí fue como donde se arrancó este sueño, ¿no? Sí, De poder de asociarnos. momento es un sueño, ¿verdad? Que tal vez como para explicarlo más a fondo, el, el, el aguacate aquí en Pérez empieza hace muchos años, hace como 30 años, empezaron dos, tres productores, digamos, a entrar en el tema. Pero hace como unos 10 años o menos, digamos, empieza a crecer un montón. Pero lo que pasa es que aquí llega compradores de Senada o compradores de la GAM y le dicen a usted, ma, véndame toda esa cosecha. Seleccióneme lo más bonito, lo mejor que tenga en el cultivo. Y a la hora de que usted llegue y presenta el aguacate, le dice, ma, ok, se lo voy a pagar a 5 tejas, a 7 tejas, ma, una hora que usted ha invertido millones Sí. porque es un producto caro, digamos, que requiere de una atención permanente, que requiere de un manejo complejo y bien hecho, digamos, para lograr esa cosecha buena y que llegue cualquier papanatas y, ¿verdad? Madre, deme tanto. Sí, sí, el O intermediario. te doy esto, si le sirve bueno y si no también. Ujú, Y si uno se va donde el siguiente y es la misma historia y es la misma ujú, historia con uno y con otro y con otro y por allá pega a alguien con suerte que ujú, sacó una buena cosecha a buen precio. Cuando yo me vine para de la U, digamos, con toda esta mentalidad un toque más empresarial, yo le dije a ujú. papi, hay que cambiar la forma en la que se vende el Total, aguacate. total. Ujú, Y ayer me decía mi hermanillo, ma, es que yo veo como que como ustedes venden el aguacate no deja plata. ujú, Y le digo, madre, ¿cómo? Es que ustedes venden un poquito todas las semanas. ujú. Es mejor sacar la cosecha de pichazo. Y le digo, madre, hágale números. Es mejor sacar la cosecha de pichazo y que me la paguen a 8 tejas. O es mejor sacar la cosecha de a poquitos y que me la paguen a 1800. ¿Verdad? Claro, ¿Dónde está la plata? O claro. sea, ¿qué sacrifico? El ahorrarme un brete, estar todas las semanas sacando un poquitico o, O o, darle todo o, una vez. o miles de colones, porque cuando hablamos de 1000, 2000, 3000 kilos de aguacate, son montones, es un montón de dinero por cada 100 colones que le rebajan o le suben a ese precio, ¿no? Sí, Y me decía, puta, sí, claro, tiene razón, ¿verdad? Y claro. es un poco la idea que buscamos con la asociación, que es, ok, como todos unidos podemos Ujú. tener una fuerza de mercado para hacerle frente a este montón de intermediarios cochinos que lo que quieren es llevarse el producto barato. Y eso, ¿verdad? Ahí. No, Ahí. ahí. Esta mano, mae, voy a amarrármela. Este. Que yo creo que también algo súper interesante de este proceso, porque di, mae, lo arrancamos del año pasado, de Ujú, diciembre, ¿verdad? ujú. Ya estamos en agosto, Agosto. fue. Se hace bastante. Entonces, parte también interesante del proceso, que yo creo que hemos visto, ¿verdad? Porque también Isaac y yo comenzamos como a meterle más carne, digamos, a este proceso de la asociación, porque eso, yo creo que no solamente el tema del mercado y dónde vender el aguacate y va a ser el mejor precio, Sino ¿verdad? las condiciones en las que se crea la asociación y en la que lo van a trabajar los productores en conjunto. Exacto, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que a veces perdemos de foco, sobre todo cuando nos organizamos. O sea, siempre creo que hay como un interés como monetario, hay un interés como de cuál es el producto, la ganancia que hay, pero se nos olvida, mae, que hay un proceso también organizativo y de gestión y de operación, digamos, e inclusive emocional que pasa, ¿verdad? Dentro del proceso organizativo que hay que, dime, hay que poner atención o si no nos vamos al carajo, digamos, y por eso es que Ujú, todas las organizaciones se van al carajo claro. porque tienen una meta tan vinculada a lo monetario, digamos, y cómo generar el ingreso, que perdemos como cuál va a ser nuestra forma de trabajo, cuál va a ser el interés con las familias productoras, eh, las cuestiones de innovación, de cadena de valor, ¿verdad? Cómo vamos a generar de este producto subproductos. Ujú. Entonces, ese proceso, mae, para mí también ha sido como súper rico y súper tuanis de ver como señores y señoras, mae, que están ahí en las reuniones, tienen ganas de decir, mae, puta, sí, o sea, realmente tiene Tiene sentido, sentido, ¿verdad? O sí. sea, que yo tengo que participar y que yo creo que es algo que Isaac y yo hemos estado trabajando también es romper, mae, y quebrar con esta idea de que necesitamos la junta directiva y al presidente y al vicepresidente, ¿verdad? Porque, mae, es una estructura totalmente vertical que nunca funciona, digamos, Ujú. porque toda el peso recae sobre una persona y si esa persona jala, la organización se fue al carajo. Sí. Entonces ha sido muy tones como romper con esa idea, digamos, y que la gente diga, "Ah, o sea, yo puedo participar, ¿verdad? Yo también tengo responsabilidad, yo también puedo generar aquí un aporte, digamos, yo también tengo poder de decisión, digamos, yo también tengo ideas.
Entonces, eso, durante los últimos meses, como trabajar con los productores, ¿verdad? Que la gran mayoría son hombres adultos de más de 50 años, ¿verdad? Un 80, me parece, para arriba Más, 80%. Sí, yo sí, creo que sí, va sí. por el 90 más. Sí, sí, sí. Yo creo que los chicos jóvenes somos como vos y yo Y Mau. y Mau, ¿verdad? Sí, y unas chicas que hay por ahí, También. jóvenes también, Ujú. muy empuchadas. Em, pero eso, para mí Ciudad Muy es como que esta visión de lo comunitario, digamos, y de lo Ujú. asociativo, de lo organizativo, más sea desde otro enfoque, ¿verdad? No desde Sí, el enfoque clásico de necesitamos la junta directiva para salir adelante, digamos. sí, sí, sí. Ok, mae, yo ya estamos sobre tiempo. Traigo Ay, Dios mío. unas últimas preguntitas, mae. Las preguntas son cortas, la respuesta no tiene que ser tan corta. Ok. Eh, mae, la primera es, ¿qué ha aprendido Jorge en esos años de trabajar con las comunidades? ¿Cuál Eh, es la lección tal vez que más importante que te ha dejado trabajar con la comunidad? ok. Es una lección que viene una frase de uno de mis maestros que dice, a la comunidad se entra descalzo y en silencio. Ok, me gusta. ¿Verdad? Entonces, para mí esos son los aprendizajes más importantes, como quítese todas sus ideas de que usted sabe porque estuvo en la academia y escuche, Ujú. ¿verdad? O sea, no venga con la intención de dar respuestas, sino venga con la intención de escuchar y saber qué es lo que pasa con la comunidad. Y yo creo que el otro ha sido entender el cuerpo como una herramienta de aprendizaje, o sea, como que lo que decíamos, el cómo, ¿verdad? El método es tan importante, mae. Poder traducir este lenguaje técnico, un lenguaje más coloquial, más del de tú a tú, del mae, del compa, ¿verdad? Ha sido uno de los aprendizajes y uno de mis esfuerzos más importantes como de, mae, es que esta información no se puede digerir, ¿verdad? O sea, no se puede digerir, gente, no se puede digerir, ocupamos bajar esta información y que realmente sea útil para las personas, ¿no? Entonces, desde el método, desde el juego, desde la dinámica, desde usarlo con mis propias palabras, desde utilizar el cuerpo en el juego, en la forma de aprender, para mí ha sido también uno de los aprendizajes más Ok. importantes. Mae, en estos años, ¿cuál ha sido el peor consejo que le han dado? El peor consejo, Búsquese un brete. el peor consejo, mae. El peor consejo, mae, justamente vino de uno ¿cómo se llama? Como los presidentes de una de estas de organizaciones con las que trabajaba, eh, que me dijo que era como, era más importante estar breteando y desgastarse y casi que morir en el brete que la familia, Ujú. ¿verdad? Me dice el mae, porque yo casi me divorcio como 4 veces, mae, pero yo estaba empuchado con mi trabajo, yo lo estaba dando todo, pero si tenía que divorciarme, me divorciaba, porque es más importante el trabajo. Y ahí fue donde para mí fue como, ah, sí, Ujú. esta vara no, mae. Ujú. O sea, donde yo pierda el vínculo con mis seres queridos, digamos, y lo que me genera disfrute y placer por bretear, digamos, se jodió la vara. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mae, y un consejo que antes daba y que ya no daría más. Eh, Fue putica, madre, qué preguntas más existencialistas. Para meterle Eh, carnita al podcast. eh, yo creo que es. eh, yo creo que viene como del taekwondo, mae. Porque yo estuve metido en el taekwondo hace muchos años y era como un poco lo mismo que decía anteriormente, que es como hasta donde duela, ¿verdad? Si no duele, no está haciendo nada, Ujú. ¿verdad? Y yo creo que eso lo tenía súper claro en mi vida, ¿no? Es que esta vara, hasta que me sufra y hasta que me pase, pues, ¿verdad? Y lo llore, es porque voy a aprender algo, ¿verdad? Y yo creo que en los últimos años he aprendido que eso es lo peor, ¿verdad? Como que el sufrimiento no es la única forma de aprender, ¿verdad? Creo que Ujú. hay otras formas de aprender, no solamente a partir del... "Ah". Mae, y si tuviera que aconsejar a alguien que está decidiéndose entre hacer algo que le apasiona y que le da felicidad y algo que le deja dinero, ¿qué le aconsejaría?
Que busque el punto medio. Ok. Que busque hacer plata de lo que le gusta. Exacto, mae, ¿verdad? O sea, sí, creo que la creatividad es infinita, mae. Y siempre, o sea, definitivamente me he dado cuenta que siempre hay gente que está interesada en ver eso, ¿verdad? En ver como qué es lo que ofrece, qué es lo que hay, eh, Que es lo que... y se conectan. Ujú. Ok. Listo, mae, con esto cerramos. Muchísimas ¡Tarán! gracias. Gracias, gracias ahí a Muchísimas Pablo. gracias a Jorgito, Gracias, Chaco. mae, por este rato. Y por todo el brete que hace por las comunidades, mae. Viniendo de Por una allá, comunidad me parece valiosísimo. por allá. Y muchas gracias a Sentido Humano, nuestra productora que está ahí con las cámaras y con todo, que todo salga cachete como tiene que ser. Y a Pauru, que ya tiene cara de Gracias, cansado, Pablo. pero aquí estamos. Nada, recordarles que vayan al Truchero de Santa Lucía a comer delicioso, a comerse un aguacatazo con guacamole, con trucha, con ensalada, todo con ingredientes naturales, producido por agricultores de la zona. El mejor sabor que se van a encontrar, se ¡Sa! los aseguro, se los apuesto. Lo dicen los clientes, siempre lo dicen. No puedo mentir, perdón. Y nada, sigan a La Raíz Podcast en todo lado, porque en todo lado estamos tirando siempre contenido. Cheque. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por estar acá. Chao. Chao.